¿Con o sin cebolla? Ese es el eterno dilema. ¿Nos gusta poner cebolla en la tortilla de patata o no? Pues ni una cosa ni la otra. Vamos a descubrir un alimento que sustituirá a la cebolla en la tortilla de patata y nos dará una textura y un sabor, aparte de un toque original, espectacular. Empezaremos pochando la patata, perfectamente pelada, troceada en porciones pequeñitas, 120-130 grados para que quede tierna, tierna, y nada más mezclarla con el huevo, pues podamos cuajar la tortilla. Y ahora vamos a desvelar el ingrediente sorpresa, ese ingrediente que va a desplazar hoy a la cebolla. ¿Y cuál es el ingrediente? La pera. Esta pera que nos va a aportar un toque dulzón, nos va a aportar textura, nos va a aportar aroma, y la verdad que tuve la suerte de probar en Rincón de Soto, en La Rioja, una tortilla de patata y pera y quedé fascinado. Por ese motivo, lo que voy a hacer a continuación va a ser esta pera que tengo pelada, la voy a cortar en láminas finitas y posteriormente en dados para combinar con la patata y dejar que se poche unos minutitos, ni más ni menos. Una vez que tenemos ya la pera cortada en dados, vamos a incorporar junto con la patata. Mantendremos, como decía, unos minutos y que se vayan mezclando los sabores. Una vez que esté pochada este aceite, no lo vamos a tirar, lo vamos a colar, dejaremos que se enfríe, y para hacer cualquier tipo de salsa, como base de una bechamel, incluso para hacer pues algún aliño, nos va a ir muy bien. Tiene el saborcito de la pera y el toque de la patata. Aquí no se tira nada. Mientras que se va pochando, vamos con una guarnición también muy fácil, muy original, cargada de sabor. Si no tienes mucho dominio con el cuchillo, si quieres cortar láminas muy finas, utiliza el mismo pelador. En este caso, con el mismo pelador vamos a ir sacando lascas de esta zanahoria que nosotros vamos a encurtir, un encurtido casero, un encurtido muy facilito. Simplemente mezclaré azúcar, vinagre y dejaré que repose, por lo menos 10 minutos. Si lo dejas un poquito más de tiempo, pues mejor que mejor. Tenemos un bol, vamos a incorporar vinagre, un vinagre normal, vinagre de vino blanco y azúcar. Pondremos nuestro toque de azúcar. Removeremos muy bien para disolver ese toquecito de vinagre y de azúcar. Y a continuación añadimos las lascas de la zanahoria. Se va a impregnar rápidamente, el azúcar va a rebajar el exceso de acidez del vinagre y en tan solo unos 10 minutitos, si lo tienes un poquito más, mejor que mejor, una guarnición también muy original, no solamente para acompañar en este caso la tortilla. Esta guarnición la puedes poner en una ensalada o para una carne, por ejemplo. Mientras tanto, esto ya lo tenemos listo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues en este bol que tengo aquí voy a batir los huevos y la tortilla. ¿Por qué hacerla siempre redonda, como una tortilla de patata? También la podemos hacer como una combinación de cena ovalada, pequeñita, ovalada, que es lo que vamos a hacer nosotros. Nos va a quedar muy bonita presentada y la verdad que una tortilla ovalada, jugosa y dorada como cena es un toque muy original, y más con la pera. Ya vamos a apagar, está perfecto, pochadito, la pera ha quedado tierna. Y ahora vamos a ir mezclando un poquito. Si añadimos la patata con el huevo y dejamos reposar unos minutos, te va a espesar más y te va a quedar luego la tortilla pues con cierta densidad. Sartén, importantísimo, previamente caliente. La dejamos unos minutos que se caliente por completo, la base, las paredes, todo el grosor de la propia sartén. Incorporaré un poquito de aceite de oliva, señal de que está calentita, y a continuación vamos a añadir el huevo, la patata y la pera.
Para que nos quede esta tortilla ovalada, la vamos a cuajar justo lo que es en el canto de la propia sartén, es decir, entre la parte de abajo y la pared. Por eso la tengo inclinada, para que se vaya cuajando y nos vaya cogiendo la propia forma de la sartén. Es importante durante el cuajado tener la sartén, como yo indicaba, inclinada y antes de que el huevo se cuaje por completo, ir moldeando con el cucharón, con la espátula, con lo que utilicéis. Siempre la moldeamos antes de que quede totalmente cuajada. Y aquí ya la tenemos perfectamente cuajada. Al que le guste más líquida, un poquito menos de tiempo. Al que le guste más cuajada, pues un poquito más de tiempo. En cualquier caso, la pera nos va a ayudar a dar una textura y un sabor brutal. Venga, pues vamos a colocar aquí nuestra tortilla perfectamente ovalada. Esta la dejamos ahí. Y a continuación, la zanahoria. Esta zanahoria que tenemos por aquí, que nos va a aportar, por supuesto, color y también va a ser un toque diferente. Venga, colocamos aquí un poquito de zanahoria. Así. Esas lascas de zanahoria cortadas con el cortador, que es otro aliado, no solamente para quitar la piel, sino para disfrutar también, tanto con el calabacín, con pepino, con zanahoria, para sacar distintos cortes. Le colocamos un toquecito decorativo y no os hacéis una idea el sabor que va a tener. Probad y ya me contaréis.